Así es que si os parece bien, empezamos con esta webinar de El poder de la mente positiva. En unos instantes descubriremos todos juntos las cualidades, las virtudes, las actitudes o los principios que hacen que las personas que piensan de manera positiva destaquen y transmitan una imagen de confianza, de credibilidad y de positivismo propiamente dicho. Esto lo vamos a hacer todos juntos porque no vamos a dar un recetario de ejercicios como pudieran ser sudokus, que es lo que uno puede pensar cuando hablamos de la mente positiva, de ejercitar la mente, ¿no? De desarrollarla. Lo que vamos a ver es a través de una serie de personas que nos puedan servir de ejemplo de cómo trabajan, de cómo actúan, de cómo se comportan, de personajes también históricos, que alguno de ellos veremos, y sobre todo de trucos sencillos, domésticos, que podamos aplicar en nuestro día a día de manera inmediata. Aquí tenemos unas cifras. Si esos 60.000 piensas que es el sueldo neto que vas a tener este año, que el 80% va a ser el bonus, con tan solo conseguir el 95% de los objetivos, está claro que tienes una mente tremendamente positiva, que no necesitas asistir a esta webinar y yo te firmo la confirmación de que has asistido y es mejor que te vayas a dar un paseo o a disfrutar del día de Santa Águeda, porque es evidente que tienes una mente muy positiva. Eso es ver las cosas con claridad y con positivismo. Ese es uno de los puntos de vista. Pero el otro punto de vista, o lo que arrojan verdaderamente estas cifras, no son otra cosa que 60.000 son los pensamientos que tenemos al cabo del día. Aunque no te lo creas, y aunque pienses que es una barbaridad, estos son normalmente los pensamientos que tenemos al cabo de un día, de los cuales el 80% son pensamientos negativos. Y de ese 80%, fijaros que el 80% son 48.000 pensamientos negativos al día. 48.000. Casi la friolera de los 50.000, porque hagamos cifras redondas. Pero de esos 48.000, prácticamente el 95% son los mismos que los del día anterior. Como podemos comprobar, es bastante frecuente en las personas que nos acostumbremos a o nos empeñemos en amargarnos la existencia. A la vista está. Unos 48.000 pensamientos negativos. Solamente tiene una exposición y es que somos expertos en amargarnos la vida. Aunque no dejemos de repetirnos que lo que verdaderamente deseamos es ser felices. No cabe ninguna duda y tenemos que aceptar que al final, con esta incidencia de pensamientos negativos, nuestra felicidad, gran parte de nuestra felicidad reside en nuestra cabeza. De manera que es crucial dominar nuestra mente, a menos que ella nos domine a nosotros. Porque ¿quién domina a quién? Reflexionemos juntos si día a día aguantamos esos 60.000 pensamientos, de los cuales 48.000 aproximadamente son negativos. Qué indulgentes y qué benevolentes y qué capacidad de aguante tenemos con nosotros mismos y con esos pensamientos negativos, cuando resulta que cuando nos sentamos en el sofá para ver la televisión no aguantamos ni 30 segundos un programa y estamos continuamente haciendo zapping. O cuando resulta que nos creamos una playlist para escuchar nuestras canciones favoritas y en esa misma playlist vamos cambiando las canciones a la que verdaderamente es favorita sobre las favoritas. O cuando vamos en el coche camino de nuestro trabajo y vamos escuchando la radio y vamos cambiando continuamente, o porque no me gusta lo que escucho, o porque quiero escuchar otra cosa,
o porque no es la canción que a mí me apetecía. Ni qué decir tiene de las redes sociales. Cada cuánto y cuánto a menudo cambiamos continuamente en Instagram, en TikTok, en Facebook, continuamente. Fijaros lo que somos capaces de aguantar mentalmente, esa repetición machacona día tras día de esos pensamientos, y fijaros, cuando no estamos pensando, cuando estamos tranquilamente, por ejemplo, delante de la televisión, lo poco que aguantamos. Ese es nuestro día a día. Ese es el fiel reflejo de lo que nos sucede todos los días. De la misma manera, en ese día a día, nos encontramos con personas con las cuales da gusto estar a su lado. Y también personas a las que consideramos, hacemos esa asociación de ideas en las cuales podemos decir que son personas optimistas, que son personas alegres y que son personas positivas. No significa, cuidado, que sean tontas, que sean ingenuas o que sean débiles. Son personas dispuestas a disfrutar de la vida, personas que transmiten alegría a través de su semblante sonriente, personas que ofrecen soluciones, personas que ofrecen alternativas, personas que luchan, que imaginan, que transforman, personas con las que nos tenemos que servir de ellas para procurar parecernos a ellas cada día más. ¿Qué tiene fulanito? Que siempre está sonriente, que siempre está alegre, que siempre ve la parte positiva de las cosas. ¿Qué secreto tiene? ¿Qué secreto alberga? ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo lo ha cultivado? ¿Qué necesitamos hacer para parecernos a esa persona con la que queremos estar el mayor tiempo posible? En el otro extremo, pues claro que sí, claro que los hay. Posiblemente más, o posiblemente dejan más huella. Las personas pesimistas, las personas tristes, que siempre están con la nube encima, quejándose, lamentándose, protestando, personas negativas. Esta es la realidad también del día a día. Por un lado, los pensamientos que albergamos. Por otro lado, las personas con las que nos encontramos todos los días. Las personas positivas, las personas negativas. Y la otra pregunta, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de los pesimistas? ¿Estás entre medio? Hay veces que pesimista, otras veces que optimista, depende de las circunstancias, eso es lo más normal. Vamos a hablar fundamentalmente de los optimistas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es impregnarnos, después de este rato que pasemos juntos, impregnarnos de ese pensamiento positivo. Para eso estamos aquí, para saber qué narices tenemos que hacer para que mañana podamos pensar positivamente y podamos afrontar los problemas, los desafíos, como hoy en día se le dice, de una manera más positiva. Optimista no significa que todo vaya bien, pero sí significa que todo puede afrontarse bien. Optimismo es una inclinación a anticipar el mejor resultado posible. La psicología lo define como el grado en que los individuos tienen expectativas favorables sobre su futuro. Las personas pesimistas, lamentablemente, en numerosas ocasiones no albergan ninguna expectativa positiva sobre su futuro. El equipaje mental del pesimista se abriga más, se acerca más, se arrima más a la desesperación, a la tristeza, al aburrimiento, a la queja. Sin embargo, el optimista tiene una disposición razonable y saludable de sentir y de pensar. Tiene una visión esperanzadora. Estas son las circunstancias con las que nos encontramos todos los días, con personas pesimistas y con personas optimistas. Personas que hay días que se encuentran debajo de la nube y personas, esas mismas personas que hay días que se encuentran en lo más radiante de la cumbre. Lo que queremos es ver qué es lo que tenemos que hacer para parecernos
cada día más a esas personas optimistas. Estamos hablando de expectativas, estamos hablando de esperanzas, estamos hablando de ejemplos y como ejemplos tenemos que pensar en esta persona, en el señor Nelson Mandela. Y lo pongo y lo traigo a colación porque fijaros cómo relaciona optimismo y esperanza. Él dice, o dijo, o afirmó, no soy un optimista, sino un gran creyente en la esperanza. La esperanza es una verdadera barrera contra la ansiedad. Tener esperanza es pensar que lo que deseamos va a ocurrir. Y lamentablemente, lo que todos los días nos decimos o transmitimos a los demás es no te generes esperanzas o no te generes falsas esperanzas, no te engañes, no seas un iluso, no tengas falsas expectativas. Ese es el lenguaje habitual cuando hablamos muchas veces con personas optimistas. No resistimos, casi por naturaleza, a pensar que haya personas con la capacidad de pensar de manera positiva, de afrontar esos retos o esos desafíos o problemas o marrones, como los queramos llamar, de una manera distinta a la que normalmente mi mente o mi cerebro se acostumbra a pensar. En definitiva, como podéis ver, una persona optimista transmite desde un optimismo inteligente, llamémoslo así, una confianza, una credibilidad, una serenidad. Esa confianza en sí mismo, esa autoconfianza, confianza en que podrá luchar y podrá afrontar los problemas, pero sobre todo que es capaz de pasar a la acción de manera inmediata. Manos a la obra, vamos a por ello. No hace falta que le demos muchas vueltas. Vamos a trabajar. Desde esa esperanza, desde esa confianza, es cuando aparece o es posible que aparezca la creatividad. Y desde esa creatividad es desde donde podemos enfocar la resolución de los problemas que nos van sucediendo. ¿Por qué hablamos de ponerse a trabajar? Porque muchas veces no hace falta pensar mucho. No hace falta entrar en esa cavilación y en ese diálogo interno continuo. Veremos inmediatamente alguna que otra receta para evitar ese tipo de cavilaciones. ¿Por qué? Porque el compás se demuestra andando. Porque es necesario pasar a la acción. Fijaros que en muchas ocasiones cuando nos ha sucedido algo malo, tipo de fallecimiento de algún ser querido, tipo de alguna enfermedad que nos han detectado, lo que queremos es estar entretenidos. Lo que queremos es ir a trabajar para no acordarnos de. Lo que queremos es hacer algo para dispersar la mente, para que no tengamos, entre comillas, tiempo de pensar. Es decir, actuar, concentrarnos verdaderamente en lo que hacemos, en lo que trabajamos, sobre lo que actuamos. Acabamos de ver a este señor que nos transmitía confianza, credibilidad, una sonrisa, su gesto, su porte, su manera de actuar. Otra de las características fundamentales que tenemos que interiorizar, que tenemos que ver cómo lo implementamos en nuestra forma de comportarnos cada día con el resto de las personas, por eso hemos dicho que hay personas con las cuales da gusto estar, es lo que podríamos denominar la fuerza de la amabilidad. Las personas optimistas, las personas positivas, las personas sonrientes, las personas alegres por lo general son amables, educadas, corteses, empáticas, asertivas y respetuosas. Aunque nos parezca mentira, todos venimos a este mundo con lo que podríamos denominar el gen de la amabilidad. El gen de la amabilidad que procede de aquellos antepasados nuestros que era imprescindible para poder convivir y socializar con el resto, sobre todo porque era necesario para poder sobrevivir, para poder hacer frente a esa manada de mamuts o para poder hacer frente a la tribu contraria, que quería quitarnos nuestros rebaños o quería quitarnos
nuestros cultivos. Por eso todos venimos con ese gen de la amabilidad, pero es necesario practicarlo, es necesario cultivarlo. Esta es una característica que aglutina o que comparten las personas optimistas. Por eso cada día tenemos que procurar ser más amables, más educados, porque es el sesgo que nos va a permitir cada día pensar de una manera más positiva. Las personas amables eligen ser amables a pesar de las circunstancias. Las personas amables educadas confían en sí mismas y es un signo inequívoco del autocontrol. Y os pongo un ejemplo inmediato. Seguro que conocéis a este famoso director de orquesta, ya fallecido hace unos cuantos años, Von Karajan. Este buen hombre, paseando un día por su ciudad natal, al doblar una esquina, se tropezó con un señor. Chocaron, no se habían visto. Esto es evidente que nos puede pasar a cualquiera. Pues este señor le espetó simple y llanamente imbécil, a lo cual Von Karajan simplemente levantó el sombrero, como estáis viendo en la imagen, y le dijo: Von Karajan, un placer, caballero. Esto es un ejemplo de cómo mantener el autocontrol, de cómo elegir ser amable y transmitir esa confianza y esa seguridad en uno mismo sin entrar en la dinámica del pensamiento negativo de la circunstancia, entre comillas, dolorosa que se ha producido. Con todos estos argumentos que estamos hablando, del optimismo, de la amabilidad, de la credibilidad y de la confianza que es capaz de transmitir una persona optimista, hay otro factor relacionado con la sociabilidad y la convivencia a partir de la amabilidad y de la cortesía, que es la extroversión. Son, por lo general, personas extrovertidas, personas que confían en la comunicación y en la comunicabilidad y sociabilidad, personas que saludan. Por lo general, vamos por la calle y decimos: fulanito, que no me vea, que no me vea. Pues hay que procurar cambiar ese chip. Vamos a saludar a fulanito, que hace días que no lo vemos, y vamos a soltarle 4 piropos. Me cago en la mar que haces así para mantenerte tan joven. ¿A qué gimnasio vas? Empáticos, simpáticos. Hay un estudio que demuestra que los pequeños, los niños que conviven con padres, con educadores, con cuidadores parlanchines, progresan con una mayor rapidez en su desarrollo intelectual, social y emocional. Una característica. Seguro que lo habéis observado. Las personas optimistas, por lo general, son más habladoras, más comunicativas. Sin embargo, las personas pesimistas normalmente, pues, no transmiten tanto. Son más calladas, más reservadas, más taciturnas, reacios a la comunicación, reacios a compartir, reacios a transmitir. Estamos ya elaborando, armando mi cabeza, mi mente de lo que quiero transmitir, de lo que pretendo conseguir. Esa fuerza de la amabilidad, esa comunicabilidad, esa confianza, ese autocontrol, elegir el autocontrol, elegir la amabilidad. Porque en el lado contrario nos encontramos con los pesimistas. Pero hoy no hemos venido a hablar de los pesimistas, hemos venido a hablar de la mente positiva, de cómo se genera el pensamiento positivo. Si pensábamos que íbamos a realizar solamente una serie de ejercicios mentales en este transcurso de esta webinar, no es así. Hemos venido a ver, a observar, a comprobar cómo las personas que transmiten positivismo, cómo se comportan, qué secretos tienen, cómo se conforman en sus actitudes, en sus principios, en sus valores. Y esto es lo que precisamente no queremos, el pesimismo. Normalmente las personas pesimistas, tristes,
suelen ser más propensas a perder los papeles, a enfadarse, a encorajinarse, a desesperarse, a rendirse. Siempre van con esa tormenta encima. Pero como hemos dicho que no vamos a estar mucho tiempo con los pesimistas, vamos a reafirmarnos en ello. ¿Por qué? Porque fijarse en lo negativo, en los traumas, en las cosas malas, tenemos que asociarlas como si un barrio peligroso se tratara. ¿Qué ocurre con los barrios peligrosos? Que procuramos pasar de día y lo más rápido posible. Pues esa es la asociación mental que tenemos que hacer. Las cosas negativas, pasarlas rápidamente, como si de un barrio peligroso se tratara. Porque la negatividad se huele, se palpa. Las emociones negativas tienen un valor motivacional muy reducido. Así que lo que tenemos que pensar es lo que no queremos hacer. Vivimos en esa vorágine de negatividad. Cuando nos dejamos llevar, agotaríamos con todos los lanzallamas de la tienda. No podemos dejar que sea nuestro estado de ánimo el que decida. No podemos permitirnos enfadarnos. Debemos estar enfadados el menor tiempo posible y debemos quejarnos lo menos posible. Ahí tenéis a esa pequeña con esas coletas, que gracia hace verla, pero sin embargo fijaros a esa pareja protestando de una manera desaforada. Alimentamos con esos pensamientos que hemos dicho al principio, esos 48.000 y pico pensamientos, alimentamos constantemente la negatividad todos los días en nuestra cabeza. Eso es lo que queremos erradicar, eso es lo que queremos transformar. Pero lamentablemente nuestro cerebro se empeña y ese diálogo interno hace que se generen las creencias limitantes, esas frases que arrastramos en nuestros pensamientos negativos. El te lo dije, ya lo sabía yo, parece mentira que esto me pase a mí, esto siempre me pasa a mí, esto solo me pasa a mí, soy idiota, soy gilipollas, soy imbécil, todo ese tipo de circunstancias que aparecen desde el momento en que nos enfadamos, nos quejamos, nos encorajinamos y perdemos los papeles. Y esto es una situación de una pescadilla que se muerde la cola, porque aparece inmediatamente las creencias limitantes y nuestro saboteador interno. Ese personaje interno que nos habla y nos dice desde el pesimismo, desde la negatividad, desde el estrés, que genera ansiedad. Esta es la circunstancia. Fijaros que hemos pasado de las personas amables, de las personas alegres, de las personas que transmiten confianza, credibilidad, serenidad, a las personas tristes, que viven y se sumergen en la queja continua, en un pesimismo, en una espiral de negatividad, de estrés y de ansiedad. Ansiedad que en numerosas ocasiones, y como hemos hablado de relaciones, viene generada por la preocupación que nos generan las relaciones que mantenemos, las relaciones personales, relaciones con familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Por eso, nada más empezar, hemos hablado de la amabilidad y de la comunicabilidad. Porque en tanto en cuanto nosotros determinamos nuestra disposición y nuestra actitud a entrar en contacto con las personas, se percibe. Cuando entramos en una reunión, todo el mundo observa nuestra forma de comportarnos. Y todo el mundo en su fuero interno dice, bueno, ¿cómo viene este hoy? Ya verás tú. Cuando llegamos a una reunión, bien sea de trabajo, o bien sea familiar, o bien sea con un grupo de amigos, enseguida alguien te puede decir, ¿qué te pasa hoy? ¿Que estás así?
No, no, nada, nada. No, hombre, pues tampoco es que te vea yo muy, 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 muy allá. Eso se transmite y somos conscientes. En la medida en que nosotros transmitimos con nuestro comportamiento hacia el exterior, interactuamos de una manera con nuestro entorno o con nuestro contexto. Así que tenemos que valorar en su justa medida nuestras relaciones personales en todos los ámbitos, familiar, amigos, trabajo, etcétera, etcétera, para saber que esa relación es un bucle que genera o positivismo o negatividad. Tenemos que ser conscientes que el pensamiento positivo se genera también en nuestras relaciones. Todos conocemos amigos, todos conocemos personas que cuando hablas con ellos, caramba, solo te transmiten calamidades. No estoy diciendo que tengamos que huir de estas personas o de estos amigos, sino lo que pretendo transmitir es que procuremos no ser así. Tenemos que coger los ejemplos de ese día a día que vemos todos los días constantemente a nuestro alrededor para no parecernos a lo que no queremos y sí parecernos a lo que sí queremos parecernos. Hay una persona que dice, este tío es que está siempre contento. Pase lo que pase, lo veo sonriente, lo veo alegre. Pocas veces lo he visto enfadado. ¿Qué es lo que tiene? Pues lo que tiene es eso, esa actitud encomiable de trabajar, de luchar por estar contento, a pesar de muchas veces unas circunstancias verdaderamente adversas. Todos conocemos, hemos visto en programas de televisión personas que sufren condiciones verdaderamente adversas en cualquier tipo de programa que dices, caramba, ¿cómo me quito el sombrero delante de esta persona que a pesar de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo en su entorno familiar, en su entorno laboral, sigue manteniéndose firme, sigue manteniéndose sonriente, sigue manteniéndose positivo? Pero es evidente que a pesar de que busquemos esa felicidad a través de los pensamientos y que queramos que esos pensamientos no afloren, los negativos, por supuesto, y no nos invadan, pensamientos invasores que verdaderamente atizan emociones dolorosas, que nos dan candela, que nos dan caña, bien tendremos que saber ya no cómo se generan, sino cuándo se generan. Y por lo general, aquí tenemos dos motivos fundamentales que permiten la invasión de los pensamientos negativos, que permiten que afloren los pensamientos negativos en nuestra cabeza. La falta de concentración y la multitarea. Dos elementos muy a tener en cuenta en el mundo en el que nos desenvolvemos hoy en día. La concentración no es más que focalizar la atención, focalizar todos los recursos mentales y anímicos en lo que estamos haciendo. Y normalmente cuando estamos en esa multitarea, estamos en múltiples cosas, pero no en lo que hacemos. Y ese resquicio, esa rendija, es la que aprovecha la negatividad para sumergirse y para introducirse en nuestra cabeza. La falta de atención, la falta de concentración. ¿Por qué? Porque lo que hoy cultivamos es la multitarea, porque lo que hoy nos sucede en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana es que tenemos constantes estímulos de todo tipo: WhatsApp, correo electrónico, llamada, conversación. Esa es la espiral en la que vivimos. Nadie está diciendo que nos bajemos. Nadie tenemos esa capacidad porque necesitamos trabajar, necesitamos comer todos los días. Pero sí que es importante que pienses, que reflexiones, que de alguna manera hay que procurar, entre comillas, bajar el listón o bajar el pistón de esa multitarea. Posiblemente llegue el momento en el cual tengas que procurar reeducarte en ese tipo de circunstancias. Y dentro de la medida de lo posible, te hagas el firme propósito de que cuando hagas una cosa, procurar estar lo más concentrado posible en esa cosa. Y posponer
en la medida de lo posible, o silenciar el teléfono, los mensajes, para ir administrando esos recursos atencionales que te permiten desarrollar tu trabajo o tu relación de una manera más focalizada en lo que celebras. Fijaros, cuando entramos en lo que se denomina el estado de flujo, todos habéis oído hablar, simple y llanamente se produce porque estamos disfrutando de lo que estamos haciendo y se nos pasa el tiempo volando porque estamos verdaderamente en lo que hacemos, en lo que celebramos, concentrados verdaderamente en lo que estamos haciendo. Ese estado de flujo anhelado, tanto en todos los campos de la investigación como también en los deportes, solo se consigue mediante la concentración, inhibiéndose de otro tipo de estímulo. Qué fácil es decirlo, Pablo. Sí, yo también estoy inmerso en la multitarea. A mí también me interrumpen al cabo del día muchas veces. Y cuesta, y hay estudios que demuestran que una interrupción hace que volver a coger otra vez el trabajo, lo que estábamos haciendo, pues cuesta alrededor de 15 minutos otra vez volverse a concentrarse, pero es importante conocer esos datos, es importante saber que si te despistas cuando tengas que volver, pues vas a pagar un peaje, pero tienes que conocer las causas que permiten la invasión de los pensamientos negativos. Y no son otros que, fundamentalmente, falta de concentración y multitarea. Alguno puede pensar que estos son los males del siglo XXI o de finales del XX y principios del XXI por la aparición de los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto ya era motivo de preocupación hace 2000 años. De vez en cuando en estas charlas os hablo de mi afición por los estoicos, corriente de pensamiento, de filosofía que hoy en día está muy de moda. Podéis ir a cualquier librería y encontraréis una veintena de libros de estos personajes. Paradójicamente, a vuestra izquierda tenéis a Epícteto, un esclavo, y a la derecha tenéis a Marco Aurelio, un emperador romano. Por orientaros, Marco Aurelio es el emperador que sale en la primera parte de Gladiator. Así nos ubicamos un poquito todos. Fijaros estos dos buenos estoicos, ya hace 2000 años decían, el esclavo decía, te conviertes en aquello que prestas atención, y el emperador decía, el hombre se convierte en lo que piensa. Ahora nos pensamos que lo que nos sucede solamente nos ha sucedido a nosotros y que es fruto de las circunstancias que estamos viviendo de este cambio climático, siglo XXI, avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha sido una constante en la vida de las personas esos pensamientos negativos, esa falta de atención, esa falta de concentración, y ya se dieron cuenta estas personas que verdaderamente esa pescadilla que se muerde la cola que estamos comentando es fruto de lo que alimentas en tu caldera del cerebro. Si piensas en positivo, normalmente generarás comportamientos positivos, creativos, capaces de resolver problemas, y si piensas en negativo, estarás retroalimentando continuamente esa situación. Así que, como hemos pintado las cosas de esta manera, entre comillas, tan dramática, que vivimos todos los días en esa emergencia emocional, tenemos que darnos cuenta que cuanto más dueños seamos de nuestra mente, menos vulnerables seremos a las contingencias que suceden en este día a día. Y claro, si empezamos a hablar de ser dueños de nuestra mente, tendremos que pensar en cuánto tiempo dedicamos al día para ejercitar esa mente. Y ahora es cuando todo el mundo dice, este señor nos va a empezar a poner deberes. Yo no os voy a poner deberes. Ni siquiera os voy a decir que os voy a sacar de la zona de confort. Yo lo que quiero es que ampliéis vuestra zona de confort. Lo que quiero y lo que me gustaría es que a través de vuestra experiencia personal, de vuestro descubrimiento personal, de vuestra interiorización de los principios que estamos comentando, cada día
estéis mejor y cada día viváis mejor. No voy a poneros deberes, no voy a deciros que hay que levantarse a las 5 de la mañana, correr 5 kilómetros, meditar 20 minutos y además, no, no, nueces, aguacates, quinoa, chía, 10.000 pasos al día, ejercicios de cardio, sueño reparador, todo este tipo de cosas que estamos saturados, por decirlo de alguna manera, de leerlo en el Instagram, en el WhatsApp, continuamente aparecen y nuestro algoritmo alimenta ese tipo de mensajes. Nuestro algoritmo mental, cuanto más en positivo pensemos, más positivamente generaremos y cuanto más en negativo, pues más negativo generaremos. Eso que llevamos también de pensar en el algoritmo famoso, tenemos nuestro propio algoritmo. Tenemos nuestro propio algoritmo. Aquí tenéis una puerta. Os lo he dicho, os lo acabo de decir. El cambio es una puerta que se abre desde dentro. Y claro, cuando hablamos de interiorizar, de pensar, de reflexionar, la imagen que tiene todo el mundo es esta, que hablamos de empollones espirituales, que hablamos de medio monjes, medio ascetas, medio faquires, medio eremitas, personas que no viven en este mundo, que están fuera de la realidad. Que no, que somos de carne y hueso, que lo que queremos es ampliar nuestra zona de confort a través de una serie de recursos secretos, truquillos domésticos para todos los días, pareciéndonos a las personas optimistas que ofrecen credibilidad, que ofrecen serenidad, que ofrecen creatividad. Así que lo primero que vamos a hacer es conocer un poquito nuestra mente. Pero no vamos a entrar ahora mismo en una clase de anatomía o de neurofisiología. Simplemente 4 mensajes importantes para que se nos quede, para que mañana tengas esas 4 ideas fundamentales en tu cabeza, para que te des cuenta de que esto es fácil y sencillo, pero que hay que ponerse manos a la obra. Lo primero y más importante, dos procesos mentales diametralmente opuestos no pueden convivir a la vez en nuestro cerebro, en nuestra mente. ¿Tengo calor o tengo frío? Si quiero o no quiero, si puedo o no puedo. Los dos a la vez no pueden estar en tu cabeza. No por nada, sino porque no está preparada para albergar los dos pensamientos a la vez. De la misma manera que tu cerebro no puede admitir dos estados de ánimo distintos al mismo tiempo. No puedo estar alegre y triste al mismo tiempo. Importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces un pensamiento negativo simplemente convirtiéndolo en positivo, pensando en positivo, erradico el negativo. En el mismo momento en el cual me falta esa concentración, estoy en esa multitarea que me invade ese pensamiento negativo, lo cambio por positivo, quiera o no quiera, me guste o no me guste, y tu cerebro tendrá que quedarse con uno de los dos, con el que tú quieras, con el que tú elijas, con el que tú persistas. Hay una cualidad de nuestro cerebro que es lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Cuando nos decimos nunca me sale nada bien, nuestro cerebro destacará todo lo que confirme esa creencia. Buscará razones y buscará argumentos, buscará en su archivo, en su algoritmo, en su Excel, todas las veces en las cuales no te ha salido bien algo parecido. Sin embargo, si me digo a mí mismo, sé que las cosas pueden mejorar, tu cerebro comenzará a encontrar evidencias que respalden esa idea. Esto es lo que se llama el sesgo de confirmación. Al final, nuestra mente hace su trabajo buscando activamente pruebas para reforzar ese mundo que nos estamos creando.
Y el otro aspecto importante, que lo hemos comentado en numerosas ocasiones, la plasticidad, la neuroplasticidad, la capacidad que tenemos de reeducarnos, de cambiarnos a nosotros mismos. El cerebro lo admite. En el cerebro es posible reeducarnos, cambiarnos. Pero para pensar de manera positiva, no solamente hace falta saber esto, lo de los dos pensamientos, lo del sesgo de confirmación, lo de que me puedo reeducar, sino que hay que plantearse un objetivo. Hay que plantearse el objetivo de intentar y lograr incorporar el pensamiento positivo a mi vida cotidiana. De una manera sencilla y de una manera eficaz. Pero para pensar de manera positiva, lo primero que tenemos que hacer es erradicar, eliminar los pensamientos negativos. Os voy a dejar con una idea fuerza, que yo la practico a menudo, y que espero y deseo que se os quede igual de grabada que se me quedó a mí cuando me la contaron. Imaginaros, por un momento, en ese lejano oeste, ¿verdad que habéis visto la imagen? En ese cañón del Colorado, transitando tranquilamente en vuestro caballo, con esa música de Ennio Morricone, y de repente, ¡zas! Un flechazo en vuestro pecho. En ese momento, ¿qué es lo que piensas cuando recibes ese flechazo? ¿En qué estás pensando? En ese momento te paras a pensar si la flecha es de Sius o de Apaches, si es de madera de roble americano o de roble francés, si las plumas son de águila perdicera o mochuelo de las grandes llanuras, si la punta es de latón de acero IC 316 y si la cuerda es de ¿qué material? ¿Te haces todas esas preguntas? No. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que haces inmediatamente? Arrancar la flecha. Procurar arrancar la flecha. ¿Qué tienes que hacer con tus pensamientos negativos? Arrancarlos, como si de la flecha se tratara. Hay que procurar que cuando aparece ese pensamiento negativo, no darle crédito, no continuar easy, 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 easy. No, 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 no. Llega el pensamiento de decir, me arranco el pensamiento negativo como si de una flecha se tratara. ¿Queréis una imagen más moderna? Cambia de canal, como cuando haces con la televisión. Que no me gusta Fish Days, a la Isla de las Tentaciones. Que no me gusta la Isla de las Tentaciones, al Explica. Que no, al Tesoro o Basura. Chicote, control de aduanas, el programa que queráis. Pero ¿qué hacéis? Cambiáis inmediatamente. Y resulta que no aguantas en la tele ni 10 segundos un programa y en tu cabeza vas a estar ahí dándole vueltas al tema. Pues arráncate la flecha o cambia de canal inmediatamente. Los truquillos. ¿Vamos al ataque? Vamos a ver. En primer lugar, evocar, recordar. Para que no entren los pensamientos negativos, tienes que tener el cerebro lleno de pensamientos positivos. ¿Cómo? Evocando y recordando. Si esto es muy fácil. Cuando abres el baúl de los recuerdos. ¿Qué significa abrir el baúl de los recuerdos? Imagínate, tienes que mudarte y tienes que trasladar todo lo que tienes en el armario a unas cajas para luego llevarlas a otra casa. Y empiezas a sacar ropa y dices, caramba, qué guapo estaba cuando llevaba esta camisa. Aún la conservo. Estos pantalones, qué bien me sientan, qué bien me sentaban. O como cuando estamos con amigos y empezamos, ¿te acuerdas cuando estuvimos de viaje y fuimos y subimos en aquel barco y nos llevó a aquella isla
y qué bien comimos, ¿qué son esos pensamientos? Si solamente es evocar pensamientos positivos. Objetos, estamos todos, cuando vamos a practicar deporte, que vemos esos que han corrido alguna maratón, como llevan esa camiseta, maratón de Valencia, maratón de Nueva York, si lo llevan como si fuera un verdadero fetiche. ¿Por qué? Porque cuando se ponen esa camiseta, se transforman. ¿Por qué? Porque les trae el recuerdo gratificante de ese esfuerzo, de ese logro, de esa lucha. Fotografías, objetos, una taza que te regalaron, recuerdo de Venecia, que me la trajo mi hermana cuando se fue a Venecia. Eso es un ejercicio fantástico. Yo todos los viernes hago un fantástico ejercicio que yo mismo le he llamado el Eurojackpot. Todos los viernes me imagino que me toca el Eurojackpot. Os lo puedo garantizar que lo hago y me lo paso en grande. Es más, hasta los compañeros de oficina, por las mañanas le digo, chavales, tengo el 99% de posibilidades de que esta tarde me toque el Eurojackpot. Pero fijaros qué fantástico ejercicio que lo hago porque en ocasiones cuando salía de trabajar me iba andando a casa y seguía rumiando con todos los problemas. Y llegaba a casa y aún llevaba problemas. Me di cuenta un día que al sacar el Eurojackpot y ver que había 72 millones, una pasta, empecé a imaginar y empecé a soñar. Y empecé 72, a Hacienda unos 30, me quedan 40, 1 millón para cada hermano, para mis padres, para mis suegros. A mi padre lo llevaría a Normandía, que es su anhelo. Compraría una casita en el Pirineo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo construyendo. Y llego a casa renovado. He repartido un premio que no me ha tocado, pero he estado soñando durante aproximadamente 40 minutos yo solo. Y fijaros, el otro día, con ese famoso algoritmo, con ese sesgo de confirmación, buscando en la red, me encontré con una famosa frase de Schopenhauer, que es ese filósofo alemán canoso que va tan mal peinado, y que decía, nuestra felicidad depende más de lo que tenemos en nuestras cabezas que de lo que tenemos en nuestros bolsillos. Pues la ha clavado conmigo. Pero ese rato he sido feliz. Acúñalo si quieres. El ratico del Eurojackpot. Otro de los secretos para pensar en positivo. Caramba, que no somos tan malos. Piensa en lo que eres bueno. En algo serás bueno. Serás puntual, serás simpático, serás ordenado, serás metódico. Eso es lo que tienes que procurar potenciar. Pensar en las partes positivas. No pienses en lo negativo. Piensa que a partir de tus cosas, de tus virtudes, de tus actitudes positivas, puedes evitar que aparezcan los pensamientos negativos de no lo conseguiré, no lo lograré, no puedo, etcétera, etcétera. Evocar y recordar. Focalizarse en lo bueno. Visualizar, como tenéis a esa chica. Visualizar en nuestra pantalla gigante de nuestra mente qué es lo que queremos conseguir. Visualizarte en ese futuro con esa expectativa esperanzadora. El otro día comentábamos cosas que sorprenden de la inteligencia artificial, que cuanto mejor le dices las cosas, más te ayuda. Con mayor lujo de detalles, mejor te arroja la inteligencia artificial lo que tú quieres. Y caramba, a nuestra cabeza hay que hacer lo mismo. Le tienes que dar el mayor número y lujo de detalles de lo que quieres, cómo lo quieres y qué pretendes para visualizarlo. La visualización no es ninguna tontería. La visualización es una herramienta que utilizan los deportistas de alta competición, porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginado. Y esto es una cosa que te tienes que grabar también en la cabeza. Visualizar con el mayor número o lujo de detalles. Porque, como digo, los deportistas de alta competición saben de las propiedades de esta visualización y la practican, sobre todo, antes
de esos partidos tan extremos que estarán visualizando ahora los del Manchester City. Pues seguro que se someten a alguna que otra sesión de estas características. ¿O qué sesiones de visualización les hacen a los atletas, a los deportistas, a los futbolistas que se han lesionado? Pues que su rodilla volverá a funcionar igual de bien. Seguimos con estos truquillos. Sonrisa. El psicoanálisis nos dice que el humor es el mejor mecanismo de defensa y afrontamiento, el más sano. La sonrisa, el semblante, el gesto, lo que hemos dicho cuando entramos a una reunión, esa negatividad que se huele, pues se tiene que oler, se tiene que transmitir ese positivismo, ese semblante risueño, alegre, que transmite confianza, que transmite credibilidad, que transmite que estoy bien. Agradecer. Ahí tenéis a la persona con el corazoncito. Y agradecer, claro, ahora es cuando dicen, Pablo, que te estás poniendo romántico, que para agradecer ese amanecer bucólico, esa puesta de sol, esa lluvia a través de los cristales, que no es necesario todo eso para agradecer. Te voy a dar 4 tips, como se dice ahora, para que agradezcas. ¿No se te ha fastidiado nunca la caldera y te has tenido que duchar con agua fría? ¿O te ha sorprendido el agua fría en mitad de la ducha? Pues si no quieres que te invadan los pensamientos negativos cuando te vas a duchar, que empiezas ya a cavilar por la mañana de las cosas que te esperan en el trabajo, lo que tienes que hacer es agradecer que no se ha roto la caldera y que tienes agua caliente. Alguna vez se te habrá estropeado la lavadora y habrás tenido que llevar todo a la lavandería del barrio un día a la semana, hasta que te la has cambiado, hasta que has mirado por internet los 27 tipos de lavadoras, las 40 opiniones que hay de las distintas marcas y te has decidido a ir a por una que resulta que esa no la tienen para llegar y coger. Pues agradece que funciona la lavadora. O que tú te pensabas que ibas cómodo hasta que de repente te compras unos zapatos que son la pera de comodísimos. Esos zapatos hay que agradecerle. ¿Que te estoy diciendo chorradas? Que no son chorradas. Que esto sucede así. Que mientras estés agradeciendo cosas domésticas cotidianas, no van a invadirte los pensamientos. Cuando ibas con una pierna escayolada y ahora ya puedes andar. Cuando ibas con un brazo escayolado, el derecho o el izquierdo, y tú te manejabas con la otra mano, esos 30 días. Pues eso es agradecer. Cualquier cosa que hagas, puedes agradecerla. No hace falta que estés encontrando o buscando el momento perfecto. El amanecer, el atardecer, la lluvia, el cafecito, esas cosas que nos venden en las imágenes de las redes sociales. Que no, que la cosa es bastante más fácil. Que si tú estás agradeciendo continuamente, agradecer, bendecir, vas a impedir, generas una barrera en tu cabeza para los pensamientos negativos. Y por supuesto, y cómo no, me encanta ese chaval. Saborear. ¿En qué nos hemos convertido? Ahí tienes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ese chaval se está comiendo un plato de macarrones con tomate, más bien que para qué. Para nosotros saborear tenemos que mirar el restaurante, que tenga unas cuantas estrellas Michelin o que tenga unas cuantas recomendaciones en TripAdvisor. Necesitamos una mega fusión, un maridaje, lo necesitamos todos para sentirnos en ese momento tan especial. Y no te digo que no, si no te digo que no, lo que te digo es que las cosas son bastante más sencillas. Que hace 4 días, cuando éramos chavales, con un plato de macarrones con tomate, nos apañábamos de aquí te espero. Y lo saboreábamos. ¿No veis cómo está el chaval? Queda gusto verlo. Y ahora necesitamos un montón de componentes para saborear momentos. Somos tan frágiles, tenemos el umbral que en cualquier momento que nos falla algo, fastidiamos el momento. Vaya repaso, ¿eh?
Muchas veces digo que venís a las charlas o a jubilar y no hago más que leeros la cartilla. Seguimos. Tranquilos, que al rosco de pasapalabra llegamos, ¿de acuerdo? Vamos finalizando ya. El lenguaje interior. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Por un lado, a los pensamientos, pero esos pensamientos aquí dentro se convierten o son nuestro lenguaje interior. Y normalmente, y lo pongo en rojo, nos decimos comentarios, igual que antes hemos hablado del saboteador interno y de las creencias limitantes, nos decimos frases de esta envergadura, ¿eh? De este calado. Me envenena la sangre, me pone enfermo, no lo soporto más, lo veo muy negro, soy un inútil, no sirvo para nada. ¿Tú crees que merece la pena hablarse así? Pues eso es lo que tienes que hacer también, cambiar el chip, cambiar el registro y en lugar de criticar tanto que genera baja energía, bendecir más, agradecer más, ser más amable, palabras tiernas, palabras corteses, de agradecimiento, porque eso genera barrera para los pensamientos negativos, procurando eliminar toda palabra negativa, eliminar toda autocrítica, el lenguaje soez. Yo entiendo, que hay veces que para ser contundente, pues hay que decir alguna cosa, que voy de culo cuesta abajo y sin frenos, etcétera. Todo eso que está relacionado, que no hace falta que lo diga, porque si no, estaría abriendo la rendija a ese lenguaje soez. Eliminar las quejas. Somos unos quejicas. Unos quejicas. No paramos de quejarnos, por los motivos que sean. Nunca está todo a la perfección como nos gustaría estar. Sin embargo, desde la gratitud, desde la amabilidad, y lo tengo puesto en verde, desde la aceptación, no significa que por eso seamos ni más débiles ni más tontos, todo lo contrario, más fuertes, más capaces de adaptarnos, impide la entrada de los pensamientos negativos en mi cabeza. Tremendamente importante. Si cambio la palabra, puedo cambiar el pensamiento. Si cambio el pensamiento, puedo cambiar la emoción. Y si cambio la emoción, puedo cambiar la conducta. Cambio, 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 cambio. Desde la acción. Fijaros que conducta relacionado íntimamente con acción. Desde la palabra. Esa concatenación. Una palabra amable, una palabra agradable genera un pensamiento agradable. Ese pensamiento agradable genera una emoción agradable y hace que me comporte con esa interacción que hablábamos al principio de una manera agradable con las personas que me rodean y genero ese intercambio, esa sinergia que permite el pensar en positivo y que evita que entren los pensamientos. Como hablamos de palabras, te voy a hacer una recomendación. Como hablamos de pensamientos, no te voy a decir que en este cuaderno anotes todos los pensamientos que tengas al cabo del día hasta que llegues hasta esos 60.000, ni que te generes una tabla Excel para ver, pero sí que es interesante la práctica de la anotación, no voy a decir de un diario, pero sí de tener ese rato de introspección y que vayas anotando las cosas más significativas en tu progreso. Si resulta que en nuestros trabajos estamos obsesionados con los históricos, que no damos un paso sin saber qué es lo que nos dice el histórico, para tener una referencia, para tener un refugio, porque esto ocurrió así hace 2 años y lo resolvimos así y ahora deberíamos resolverlo igual, o de las 28 veces que nos ha pasado esto, 26 lo hemos resuelto así y nos ha ido bien, ¿qué histórico llevas tú con la fragilidad que tiene la memoria? Ninguno. Me hace gracia porque desde hace un tiempo a esta parte todo el mundo va con estos cuadernicos. Todo el mundo va con estos cuadernicos. Es chic el ir con el ordenador en el AVE y el cuaderno. El cuaderno le sacan la gomica, los Moleskine, que se han puesto de moda. ¿Regalas algo para los enamorados? Cuadernico que te arreo.
Que vienen los proveedores a verte para traer los calendarios y por si acaso, cuadernico que te traen. ¿Y para qué los utilizamos? Para nada, solamente para que dice, Pablo, cuando puedas vienes a la reunión. Pues Pablo coge el cuaderno y va para allá con ese cuaderno y se anota cuatro cosas que luego al final ni las miramos. Lo que te propongo, lo que te sugiero es que escribas, porque cuando escribes, liberas lo que llevas dentro, pones tus pensamientos en orden, te das una oportunidad de entenderte mejor y de conectar contigo mismo. No estamos hablando de que escribas El Conde de Montecristo, que escribas 10 líneas, día sí, día no, pero que lleves un pequeño registro. Por supuesto, no podemos irnos después de que te invite a ese registro a hablar de una aplicación de última generación. Es tan buena que no hemos pasado de la versión 0.0. Y esa aplicación de última generación nos dice que hay que encontrar momentos para el silencio, momentos desde el silencio, porque hay demasiado ruido. Somos incapaces de estar a solas con nosotros mismos ni un segundo. Tenemos que estar escuchando siempre algo. No es que yo oigo podcasts, no es que yo oigo audiolibros, lo que sea, pero llevar algo. Me bajo a correr, música. Voy al gimnasio y me pongo en la cinta, música. Que estoy haciendo pesitas, música, audiolibro, podcast. Nunca encontramos un momento para el silencio, o pocas veces. Solamente te invito a que lo experimentes, a que de vez en cuando, desde ese silencio, y dirás, no, es que si me quedo en silencio, aún me entran más los pensamientos. Pruébalo. Como lo del paseo. Pasear. Yo te digo mi experiencia personal. Procuro ir a pasear. Muchos sábados por la mañana me levanto pronto y me voy a pasear. También los domingos. Y también hay días que procuro ir andando al trabajo para desintoxicarme de las circunstancias que se han producido. ¿De acuerdo? Estoy seguro que todos me entendéis. No estoy buscando empleo, ni mucho menos. Estoy contento donde estoy y como estoy. Pero el estrés es patente. Yo también tengo estrés. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que me voy a pasear. Y un paseo de una hora, te puedo decir que en los primeros 20 minutos estoy rumiando y pensando, y esto, y aquello, y aquello, y aquello, y el lunes, ¿qué es lo que haré? ¿Y cómo lo haré? ¿Y dónde? Tal. Pero poco a poco ese paseo, pom, 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 en el transcurso del paseo se van diluyendo y ya van apareciendo los pensamientos que evoco de iré a comer, iré a cenar, saldré con este amigo, con aquellos amigos, con aquella pareja que me llevo tan bien, que nos encontramos tan bien, celebraremos el cumpleaños de mi hermana, de mi padre, de mi sobrino. El paseo va a poder ser por un parque, por el monte, no vale por la calle Alfonso, ¿vale? Mirando un escaparate con un estímulo, pasando por delante de una churrería, que es otro tipo de estímulo, y por supuesto, y cómo no, atención, 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 concentración. El procurar estar en lo que celebramos, ni más ni menos. Última generación. No os estoy vendiendo el producto. Es así. No se ha inventado nada mejor. No hay versión 4.0, industria 4.0, versión 6.3. No, no, esto es 0.0. Original, recién traído. Pero claro, si buscamos tanto la felicidad y tanto los pensamientos negativos nos invaden, ese estado emocional que buscamos, no solamente a través de, redunda también en una mejor salud. Resulta que todos, absolutamente todos los que estamos ahora aquí presentes, hemos oído hablar del mens sana in corpore sano y lo del mens sana se nos olvida. Todo el mundo corpore sano. Gimnasios hasta los topes. Me parece fantástico. Yo también voy al gimnasio. Pero de esta frase
Se nos ha olvidado lo de mensana. Imaginaros por un momento que vais al médico de cabecera, le cuentas lo que te pasa y te dice, le voy a recetar unas pastillas de pensamiento positivo que van de fábula. Y te quedas perplejo. Y le dirías, ¿y las cubre la seguridad social? Sí, señor. Pase usted por la farmacia y compre, no una, dos cajas. Hay un estudio verdaderamente revelador que hicieron a un grupo de personas. Las personas que decían o que opinaban subjetivamente que su estado de salud era bueno, escuchar, subjetivamente que su estado de salud era bueno, vivieron un promedio de 2 años más que las personas cuando le preguntaban y le decían, ¿qué tal? "Ah, hoy me duele aquí, mañana me duele allá, chico, estoy todo el día". ¿Cómo se llama eso? Mentalidad positiva, pensamiento positivo. Durante el procesamiento de emociones positivas, la actividad de la amígdala, de la cual hemos hablado ya muchas veces y ahora hacemos un breve repaso, disminuye y contribuye a bajar el tono simpático del sistema autónomo, rebajando la tensión muscular, la tasa cardíaca, el cortisol, mejora la respiración. Recordad que cada respiración, perdón, que cada emoción lleva implícita un tipo de respiración. Es decir, los pensamientos positivos relajan el estado de estrés en el que nos encontramos habitualmente. La amígdala, la responsable, el sistema de alarma, el radar de alerta que decide en un chasquido de dedos si huir o luchar, cuando capta pensamientos positivos, se relaja y permite bajar la frecuencia cardíaca, la tasa de cortisol en sangre, ralentiza la respiración y todo ese tipo de cositas que benefician seriamente a nuestra salud. En definitiva, ese huir o luchar nos lleva un poquito otra vez a los optimistas y los pesimistas, el que lucha y el que se rinde o el que huye. Aunque parezca mentira, los extremos están muy cercanos. El optimista, como piensa que va a ir todo bien, no hace nada, y el pesimista, como piensa que va a ir todo mal, no merece la pena hacer nada. Al final, y como no podía ser de otra manera, la actitud es el otro componente que forma parte de esa salsa para el pensamiento positivo. Nuestras actitudes están determinadas solamente por un 10% de factores externos, que no dependen de nosotros, y en un 90% por nuestra propia mente. Vamos finalizando, recapitulando con tantos por cientos como hemos empezado al inicio de esta webinar, pero no sin antes realizar un ejercicio práctico. Solamente el 10% de nuestra actitud depende de factores externos y el 90% depende de nosotros mismos. ¿Desde qué actitud te dispones tú a afrontar los problemas? ¿Desde qué actitud te dispones a partir de mañana a afrontar, implementar en tu comportamiento, en tu forma de pensar el pensamiento positivo? Todos tenemos esta aplicación en el móvil. Todos tenemos la aplicación de ver el tiempo en el móvil. Y esto es un factor externo. Y ahora te pregunto, ¿cómo afecta en tu discurrir cotidiano el ver el tiempo antes de salir de casa? Y hasta cierto punto, de lunes a viernes, te importa bien poco, pero cuando llega el fin de semana, esto empieza a condicionarte. Y cuando resulta que en esa pantalla ves el 80% de lluvia para el sábado, tu actitud empieza a cambiar. Y tus pensamientos negativos empiezan a aflorar. Eso para el sábado.
No te cuento cuando te has programado un viaje a Budapest y miras el tiempo que va a hacer en Budapest y te pone que el 15% de lluvia, pero solamente de ver el 15%, que fijaros que es bien poco, ¿qué hace el sesgo de confirmación de tu cerebro? Empieza a buscar evidencias que con el 15% es suficiente para que te amarguen el fin de semana. Verdaderamente, el factor externo es el tiempo y un dato que te han dado. Tu actitud es el resto. ¿A que me captáis? ¿A que esto nos pasa? ¿A que cuando nos vamos de vacaciones miramos continuamente el tiempo? A ver, si mañana no podemos bajar a la playa, entonces a lo mejor merece la pena que nos vayamos a ver el Museo de las Artes y las Ciencias en Valencia. Porque como no podremos ir a la playa, como estamos hablando de tiempo, seguro que os han entrado los mensajes de que este sábado va a nevar. Hay posibilidades. Eso es lo que va diciendo el tiempo. Y si va a nevar, pues va a hacer un frío considerable. Y ese frío considerable es lo que vamos a tratar en 2 minutos para que tengamos en cuenta y para finalizar esta charla. Frío, tiempo, aplicación del móvil, etcétera, etcétera. ¿Cómo condiciona nuestra mentalidad? Hemos hablado de personas, de comportamientos, de actitudes, de evocar, de recordar, de agradecer. Y resulta que una pequeña aplicación del móvil nos condiciona nuestro pensamiento. Y ahora que estamos hablando de frío, y como tenemos tan cerca el enfrentamiento con el Manchester City, vamos a hablar un poco de Noruega. Y vamos a acabar con un personaje famoso, que no es este que estáis viendo, aunque se llama igual. Pero si yo ahora os hago un ejercicio de evocar, de recordar, y os hablo de Noruega, lo que os viene a la mente de Noruega es esto. Haaland, noruego, delantero del Manchester City, la cremita esta de las manos para que no se te agrieten cuando hace un frío que pela, el chubasquero este de toda la vida y los fiordos noruegos. El crucerito por los fiordos noruegos. ¿Os viene a la cabeza algo más con este frío que va a hacer este fin de semana? Pues yo os traigo a colación a un personaje muy significativo, muy importante del pensamiento positivo. Erling Kage, mi pronunciación del noruego pues no es la mejor, pero sí que, y fijaros que esta es la diapositiva que más letras tiene, pero es importante que conozcamos a este personaje. Esta persona ha solventado el desafío de los tres polos, es decir, ha ido al polo norte, al polo sur y al monte del Everest. En el 90 estuvo 58 días, en fin, lo podéis buscar y lo podéis encontrar en la red sin ningún tipo de problema. Ha escrito un libro sobre el silencio, ha escrito un libro sobre caminar y pasear. Evidentemente tiene argumentos, porque cuando uno está caminando 1.310 kilómetros en 52 días en el polo sur, no debe encontrar muchas discotecas after hours. Y este buen hombre que ha realizado este tipo de proezas y que está curtido, nos deja esta reflexión para finalizar. Para sobrevivir en las montañas o en la nieve, influye la buena preparación y cargar con un buen equipo. Pero a la hora de la verdad, lo que a menudo separa a los vivos de los muertos no es lo que lleva en la mochila, sino en la mente. Gracias por vuestra atención. Espero y deseo que mañana podáis empezar a poner en práctica lo comentado. Os agradezco la atención y os agradezco la asistencia. Hasta aquí mi colaboración y también mi agradecimiento al colegio por confiar en este tipo de iniciativas que nos permiten mejorar y evolucionar en nuestro día a día, no solamente técnicamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.